variadas, de muchas causas muy nobles, y me da mucho gusto que sea la titular de Indesol. Creo que es una garantía por su enorme experiencia que nos permite, sobre todo a quienes tienen que aceptarse Indesol, tener una puerta abierta con una empatía importante. Eso me parece que es muy meritorio para Indesol, para quienes luego de repente estamos del otro lado, ¿no? Hoy estoy fungiendo como senadora, ese es mi trabajo, pero efectivamente yo también he formado parte, he construido organizaciones de la sociedad civil, y bueno, también coincido en mucho con, prácticamente no tiene desperdicio, la intervención de Pablo Llanes, que nos hizo en un breve tiempo una síntesis de los méritos de este estudio. Yo también hice mucho más notas del otro estudio, pero me parece que es importante, de todas maneras para mí fue relevante leerlo, porque efectivamente coincido en algunas de las apreciaciones, sobre todo en la parte que refiere al análisis de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ese es otro tema. Bueno, como saben, esta es una materia que tenemos que ver, puesto que presido la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República. Y me encantó mucho, Pablo, que hayas hecho referencia a la reforma del 11 de junio de 2011, el primer artículo de la Constitución, que sin duda se constituyó en un parteaguas en el marco jurídico mexicano, porque finalmente resolvimos el gran debate que traíamos en el país y que por supuesto impactaba mucho a quienes desde las organizaciones de la sociedad civil a veces nos constituíamos en los soldados y las soldadas de la promoción de los tratados internacionales, ¿no? Y que llegamos a todas las puertas de las organizaciones gubernamentales, de cualquier ámbito de gobierno, de cualquier poder, para decir, a ver, esto hay que cumplir. Llegamos con nuestro plan de acción, con nuestros objetivos que caracterizaban a cada organización para seguir pugnando por el cumplimiento de México, y creo que en ese sentido la importancia de las organizaciones de la sociedad civil en cualquier democracia son muy relevantes, y en México estamos en pañales. Hay un gran campo por hacer, hay un gran reto para que en primer lugar se quite el prurito por parte de los organismos gubernamentales respecto del escosor que causa tener frente a las organizaciones de la sociedad civil, sean ACES o sean ya. Para el caso es lo mismo. ¿Por qué? Porque ciertamente vamos o van marcando claramente por dónde tiene que ser la actuación del ámbito gubernamental para lograr los beneficios que tienen que cumplir a partir de su trabajo con la ciudadanía, con la sociedad entera. Y cada tema que caracterice a cualquier organización, a cada una de las organizaciones de la sociedad civil, necesariamente su motivo de constitución y de actuación es justamente lograr esa incidencia que se requiere empujar, que es indispensable promover para que los distintos ámbitos gubernamentales cumplan con su responsabilidad. No es gratuito que en el caso del estudio que se nos presenta haya una diferencia cualitativa del funcionamiento más eficiente de las organizaciones en el Distrito Federal respecto a otras entidades. La ciudadanía en el Distrito Federal tiene mucho más méritos que en algunos estados de la República. La ciudadanía en el Distrito Federal, me parece que en muchos temas, y sobre todo en la organización de las organizaciones de la sociedad civil, es mucho más relevante, no solamente por el centralismo, sino también porque finalmente aquí en la capital del país
y la resonancia de lo que pasa en el país. Y por supuesto, muchas de las actividades, precisamente por este centralismo y porque estamos en el Distrito Federal, tienen su cometido en la capital del país, porque aquí están prácticamente todos los poderes de la federación, y entonces aquí hay un campo de acción muy amplio. En el caso de los ámbitos locales, pues simplemente está solamente el ámbito local o los municipales. Y eso me da pie a mencionar que creo que parte del proceso también de conformación de esta nueva estructuración, que yo estoy totalmente de acuerdo, tiene que ser realizada en el marco jurídico, en la ley respectiva, y trascender a los ámbitos locales, el trabajo relevante de las organizaciones, la sociedad civil en los ámbitos municipales y en los ámbitos, en el caso federal, delegacional. Yo creo que ahí es donde se necesita hacer mucho más trabajo para lograr esa real incidencia del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Yo conozco, por ejemplo, el trabajo que realizan en el ámbito municipal, en el caso de Brasil, y es francamente relevante. En muchas entidades de Brasil, en el ámbito municipal, los consejos, allá son consejos tutelares, están constituidos por la mitad de organismos de la sociedad civil y la mitad de funcionarios. Ahí no hay debate de pichicatear, que no, nomás vamos a darles el 10%, no solamente 15%, no, nunca pensar más del 40%, eso es imposible. El gobierno siempre tiene que tener la conducción de todo. En el Brasil no. Y entonces, por ejemplo, en el caso de la prevención de niñas y niños en situación de calle, claro que teniendo el padrón de niñas y niños en el ámbito educativo, a la semana de ausencia de cualquier niño, cualquier escuela, lógicamente es una tarea que llevan las organizaciones de la sociedad civil junto con las autoridades, que inmediatamente se aprestan a investigar cuál es la razón de que esa niña, que ese niño tiene una semana sin ir a la escuela. Y entonces es la prevención de situación de calle, la prevención de violencia contra niñas y niños, es la situación concreta que se conoce para tomar medidas, en donde la participación de las organizaciones de la sociedad civil es, insisto, muy trascendental, con la integralidad en la decisión, la corresponsabilidad, por supuesto, que contribuye a quienes tienen pues la responsabilidad concreta, que son los ámbitos municipales. La vinculación, por lo tanto, de las organizaciones gubernamentales con las organizaciones de la sociedad civil, yo creo que tiene que tener este gran paso a partir también de que la propia legislación se definan más claramente cuáles deben ser los requisitos que tienen que cumplir las organizaciones de la sociedad civil. Pongo otro ejemplo. Constituimos el Parlamento de Mujeres de México con las organizaciones de la sociedad civil, de mujeres, promotoras de los derechos de las mujeres. Y fue una respuesta porque las organizaciones de la sociedad civil le exigieron al Congreso de la Unión ser tomadas en consideración, tener una voz ahí. Y así fue como constituimos el Parlamento de Mujeres de México. Y entonces, parte de los conflictos que tuvimos, muchos méritos, sin duda, pero parte de los conflictos que teníamos cada año era enfrentar organizaciones que promovían cuestiones que iban en contra de los avances que la Constitución tenía. Y entonces en cada convocatoria, cada año poníamos candados en los requisitos que cumplan esos requisitos, que se inscriban en el estricto apego a la Constitución y en los tratados internacionales que México ha aprobado. Ponerlo como un candado, porque llegaban con todo para rompernos en la materia de salud, bueno, es decir, no puedo yo claro, salud, estaba el tema de derechos reproductivos. Entonces, por hablar solamente como otro ejemplo, al grado de que llegó un momento en que ya era imposible, porque era
terrible estar en Soledad, ¿te acuerdas, Angélica? Era un martirio, pero bueno, y las pobres organizaciones de la sociedad civil que llegaban, pues no, simplemente la distracción era terrible porque era muy complejo en algunos temas, de veras. Entonces, sí, me parece que ya es el momento, y sobre todo a partir de que ya no queda duda de cuál es la jerarquización de los tratados internacionales con la Constitución, para que en base a estos principios pro persona, el bloque de constitucionalidad, a partir del principio de progresividad, a partir de que efectivamente todo política pública emprendida por cualquier autoridad, dice la Constitución, tiene que tomar en consideración estos principios y por supuesto tomar también consideración de que estamos inscritos en derecho internacional y que no hay manera, más allá de los tratados internacionales de derechos humanos, también cumplir con normas que refieran a derechos humanos y que no están necesariamente en tratados de derechos humanos. Ese es el gran alcance de la reforma del 11 de junio de 2011. Ahora, el problema de cómo se sostienen financieramente, ese es otro gran problema. Efectivamente, también tiene que verse en el marco legal, de tal forma que ciertamente a partir de la nueva realidad del conflicto financiero que tienen muchos países en la Unión Europea, donde prácticamente la Unión Europea es uno de los grandes acervos financieros en muchas de las organizaciones de la sociedad civil de México, u otras que en el ámbito internacional dicen, no, México ya no ve economía, mejor nos vamos a Haití o nos vamos a otro país africano, que es donde prácticamente todo nos está yendo. Entonces, sí se meten en una crisis terrible a las organizaciones de la sociedad civil en México, cuando todas sabemos que son necesarias. Es necesario su fortalecimiento, que pasa inevitablemente en no estar sufriendo cómo hay que emprender desde la edición de un documento hasta tener forma de acceder al internet, cosas tan elementales como que sí, también hay clases en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, también hay clases ahí. Entonces, y bueno, además yo quiero anunciar otra cuestión. En el caso del Senado de la República, yo también formo parte de la Comisión de Corrupción y Participación Ciudadana, entonces también este tema tiene que ver con el trabajo que realizó en esta otra comisión. Quiero decirles que además acabamos de resolver en el Senado de la República una reforma muy importante de la Constitución en materia de transparencia y rendición de cuentas, y entonces estamos haciendo lobby con la Cámara de Diputados para que no nos cambien los enunciados que hemos consensado en el Senado de la República, y por supuesto va a alcanzar a las organizaciones de la sociedad civil si tienen algún recurso de cualquier monto que venga del erario público. Y claro, da un mensaje, por supuesto, pero muy contundente hacia los partidos políticos, pero también hacia las organizaciones de la sociedad civil. ¿Sí? ¿Para qué? Porque están obligadas a rendir cuentas, a transparentar el ejercicio de sus recursos, así tengan 10 pesos del erario público, así tengan 10, un peso. Y entonces yo creo que eso, sí, pero ahora va a tener que hacerse con mucho más rigor, porque me parece que el problema es que necesitamos empujar que no solamente las organizaciones de la sociedad civil, sino que este sea un asunto trascendental también escrito en la democracia que queremos y que aspiramos en todo el país. El México no es un país que se jacte de ser un país transparente, aunque ya tengamos un IFAI, que ya el IFAI ya dio, ya no es posible. En fin, ya no meto ese tema porque vamos a encontrar que no nos va a alcanzar toda la tarde para enunciar todo un montón de dificultades que enfrentamos para conocer qué es lo que pasa en muchas instituciones, sindicatos, partidos políticos, etcétera, respecto a su manejo presidencial, pero también en su democracia interna. Entonces, ese es un asunto que toca también. Hay recursos y entonces toca también la parte de democracia interna. Termino.
Hay, por lo tanto, necesariamente que trabajar en insistir que la corresponsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales para el trabajo que tiene que realizar el ámbito gubernamental. No hay manera de que el país avance si no toma consideración de la importancia de las organizaciones de la sociedad civil, cualquiera que sea el tema: medio ambiente, servicios públicos, derechos humanos, derechos específicos de etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el país puede reconstruir el tejido social tan deteriorado a partir de que tome consideración, me refiero a las entidades del Estado, hasta que tome consideración de la pertinencia de las organizaciones de la sociedad civil en cada una de sus decisiones, en cada una de sus evaluaciones y, por supuesto, de los diagnósticos de las políticas y acciones gubernamentales, para que éstas no sean marginales, no hace sentido, sino, insisto, para que puedan ser más útiles en la construcción, insisto, del tejido social que necesitamos para nuestro país y lograr que todos los beneficios de la nación alcancen a toda la población. Pues, gracias. Y me guardo mis notas del otro libro.